Melquisedec, el rey sacerdote del Dios Altísimo. En la vasta historia de la Biblia, pocos personajes son tan enigmáticos y desconcertantes como Melquisedec, el rey de justicia. ¿Quién era realmente este misterioso sacerdote que apareció de la nada para bendecir a Abraham? ¿Por qué su nombre resuena miles de años después, en profecías que hablan de un sacerdocio eterno? ¿Podría haber más detrás de su breve aparición en las Escrituras de lo que jamás imaginamos? Hoy, desentrañaremos los secretos ocultos de Melquisedec, su verdadera identidad, su conexión con Cristo, y el profundo significado que ha dejado marcado en la historia sagrada. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo este Rey de paz y justicia puede cambiar nuestra comprensión de la Biblia, para siempre. Melquisedec es una figura misteriosa y enigmática que aparece en la Biblia en momentos clave de la narrativa sagrada. Su nombre, que significa Rey de Justicia o Mi Rey es Justo, sugiere un carácter de rectitud y equidad. Aparece brevemente en las Escrituras, pero su impacto y significado han perdurado a lo largo de los siglos, generando una profunda reflexión teológica que conecta los tiempos antiguos con las revelaciones más recientes sobre el Mesías. Esta historia explora la vida de Melquisedec y su relevancia en el contexto bíblico. El encuentro con Abraham, un rey sacerdote misterioso. Melquisedec aparece por primera vez en la Biblia en el libro de Génesis 14, 18-20 en esta narrativa antigua, situada unos 2 milenios antes del nacimiento de Cristo. Abraham, el patriarca hebreo, se encuentra con Melquisedec en un escenario lleno de dramatismo y simbolismo. La escena comienza con una situación tensa y peligrosa, una guerra entre alianzas de reyes que han perturbado la paz de la región. Tras la batalla entre los reyes aliados y los 5 monarcas del Mar Muerto, Abraham regresa victorioso junto con sus hombres entrenados. Habían logrado liberar a su sobrino Lot, que había sido capturado junto con sus posesiones y familia. Esta hazaña fue posible gracias a una audaz incursión nocturna, donde Abraham y sus 318 hombres entrenados lanzaron un ataque sorpresa contra los enemigos al norte de Damasco. El relato bíblico describe cómo, bajo la luz de las estrellas, el sonido de espadas chocaba y los gritos de batalla resonaban entre las colinas, mientras Abraham y sus hombres luchaban con coraje y determinación. Tras asegurar la victoria, Abraham regresa con los cautivos liberados y las posesiones recuperadas. En este momento crucial, entre los bosques de Mamre, aparece Melquisedec. Es descrito como el rey de Salem, antiguo nombre de Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, **el Elyon **. Este título en sí mismo es un enigma, ya que en aquel tiempo no se menciona ninguna conexión previa entre Abraham y Salem, ni la existencia de un sacerdocio que sirviera al Elyon. Melquisedec se presenta a Abraham trayendo pan y vino, elementos que son cargados de simbolismo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Este acto de bendición resalta la autoridad espiritual de Melquisedec, una autoridad que Abraham reconoce al entregarle el diezmo de todo lo que había recuperado en la batalla. El gesto de Abraham no es solo una muestra de gratitud o generosidad, sino un reconocimiento de la autoridad espiritual de Melquisedec y del Dios al que servía. El misterio de la identidad de Melquisedec. Uno de los aspectos más intrigantes de Melquisedec es la falta de detalles sobre su genealogía, origen o destino en los relatos bíblicos. En una cultura donde la descendencia y la línea de sangre eran fundamentales para definir roles y derechos, la ausencia de información sobre Melquisedec es asombrosa. No hay mención de sus padres, ni de su nacimiento o muerte. Esta omisión deliberada por parte de las Escrituras sugiere que su papel trasciende el tiempo y el espacio, representando una figura que es tanto temporal como eterna. En Hebreos 7:3, el autor afirma que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. Esta descripción casi sobrenatural ha llevado a varios estudiosos y teólogos a considerar a Melquisedec como una prefiguración de Cristo, un tipo de Mesías que representa un sacerdocio eterno, sin inicio ni fin. Esta interpretación resalta la singularidad de Melquisedec, diferenciándolo de otros personajes bíblicos y dotándolo de una importancia teológica trascendental. Melquisedec en el Salmo 110, un sacerdocio eterno **. La segunda mención de Melquisedec en la Biblia ocurre aproximadamente un milenio después de su encuentro con Abraham. El Salmo 110, uno de los más citados en el Nuevo Testamento, presenta una visión poética y profética del reinado y sacerdocio de un Señor a quien Dios invita a sentarse a su derecha. En el versículo 4, dice: El Señor ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Salmo 110, 4.
Este pasaje es significativo porque conecta el concepto del sacerdocio de Melquisedec con la eternidad y la inmutabilidad del juramento de Dios. Melquisedec es presentado como un precursor del Mesías, uno cuyo sacerdocio no está limitado por la ley mosaica o por las tradiciones israelitas. El Salmo no menciona a Melquisedec por su nombre en los versículos iniciales, pero los teólogos interpretan que el Señor mencionado aquí es una referencia profética al Mesías, y el sacerdocio según el orden de Melquisedec simboliza un sacerdocio eterno e inmutable, que va más allá de las limitaciones terrenales. Melquisedec en el Nuevo Testamento, la Epístola a los Hebreos. La tercera mención de Melquisedec, y quizás la más profunda en términos teológicos, se encuentra en la Epístola a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Los capítulos 5 al 7 ofrecen una exploración detallada del significado de Melquisedec en relación con el sacerdocio de Cristo. Aquí, el autor de Hebreos establece un paralelo entre Melquisedec y Jesús, presentando a Jesús como un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos argumenta que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico por varias razones. Primero, destaca que Melquisedec bendijo a Abraham, el patriarca del pueblo hebreo, indicando así su autoridad espiritual sobre Leví, el antepasado de los sacerdotes levitas. Además, el autor señala que Abraham pagó el diezmo a Melquisedec, lo que implica que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico que surgió siglos después. En Hebreos 7, 11-17, el autor argumenta que el sacerdocio levítico nunca pudo llevar a la perfección y que había una necesidad de otro tipo de sacerdocio, uno que fuera eterno y perfecto. Aquí se presenta a Cristo como el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La continuidad y permanencia del sacerdocio de Melquisedec, en contraste con la transitoriedad del sacerdocio levítico, sujeto a la muerte y sucesión genealógica, subraya la superioridad y la eternidad del sacerdocio de Jesucristo. Interpretaciones y simbolismos de Melquisedec. La figura de Melquisedec ha sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos estudiosos lo consideran una teofanía, una aparición de Cristo en forma humana antes de su encarnación en el Nuevo Testamento. Otros lo ven como un tipo de Cristo, un símbolo que anticipa la obra redentora de Jesús. La ausencia de genealogía y el título de Rey de Justicia y Rey de Salem, paz, han llevado a especulaciones sobre si Melquisedec era una figura divina, un ángel, o incluso una reencarnación de Noé o Set. En las tradiciones judías y cristianas, Melquisedec ha sido representado como una figura de pureza, justicia y paz, a menudo asociada con el ideal de un sacerdote rey que trasciende las divisiones tribales y los límites culturales. En algunas interpretaciones esotéricas y místicas, se sugiere que Melquisedec era parte de un orden sagrado que precede a las religiones organizadas y que su papel era ser un mediador entre Dios y la humanidad, un concepto que tiene ecos en las doctrinas cristianas del sacerdocio de Cristo. Melquisedec y el futuro del sacerdocio en la teología cristiana. El impacto de Melquisedec en la teología cristiana no puede ser subestimado. Su figura ha sido utilizada para ilustrar la naturaleza eterna y perfecta del sacerdocio de Cristo. A diferencia del sacerdocio levítico, que requería sacrificios continuos por los pecados, el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, es único porque es eterno y perfecto. Cristo, como el sumo sacerdote eterno, no solo intercede por los creyentes, sino que también ofrece un sacrificio completo y suficiente para la salvación de toda la humanidad. La conexión entre Melquisedec y Cristo establece un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, destacando la continuidad de la revelación divina y el propósito eterno de Dios. Melquisedec no es simplemente una figura aislada de un momento en la historia, es un símbolo viviente de la promesa de Dios de redención, paz y justicia a través de un sacerdocio que trasciende el tiempo y las leyes terrenales. Melquisedec, aunque mencionado brevemente en la Biblia, es una figura de gran profundidad teológica y espiritual. Su encuentro con Abraham, su bendición y su título de Rey de Justicia y Rey de Paz lo elevan a un estado que trasciende la narrativa histórica. En el Nuevo Testamento, se convierte en un símbolo del sacerdocio eterno de Cristo, ofreciendo a los creyentes una visión de esperanza en un sacerdocio que no tiene principio ni fin. La historia de Melquisedec nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, la paz y la relación eterna entre Dios y la humanidad.